Bueno, mi nombre es Valeria López Báez, nombre artístico Amanda Laneley, ese es mi nombre como autora. Y yo he estudiado hartas cosas en realidad, me presento un poquito para que vean de qué manera estoy relacionada con la literatura. Primero estudié periodismo en la Católica y me salí porque me di cuenta que mi verdadero amor era la literatura. Así que me fui a la carrera de letras, que no sé cómo estará ahora la cosa, pero en ese momento duraba 4 años y después pedagogía, 1 año más. Y ahí tomé algunos cursos de escritura. No sé si ubican a Florior Pérez. Sí, maravilloso. Sí, maravilloso. Él y como profesor era pero un encanto de persona. Bueno, pero eso era poesía. Lo mío es más bien narrativa, así que después seguí tomando talleres. Entre los que más estuve fue el de Gonzalo Contreras y el de Carla Genfenbein. Y después, cuando me fui a vivir afuera, tomé algunos talleres en el extranjero. Y ahí he estado formándome, ya tengo 3 novelas. Es lo que más me gusta escribir. Más que cuentos, soy de novelas, como que se me vienen al tiro las novelas. Es muy interesante porque de repente como que las sueño y me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana despertando a mi marido así a grabar para que no se me olvide la idea. Pero es bien interesante porque ahí está el argumento completo. Y después, lo último que hice fue un diplomado en escritura creativa. Bueno, también pasé por el taller de María José Viera Gallo, que ella es parte de los profesores de escritura creativa. Entonces, bueno, llevo harto tiempo escribiendo, soy lectora voraz. Y por eso pensé planear esta presentación, porque pasa que, o al menos yo lo veo así, todo esto va filtrado por mi opinión, así que ustedes pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, podemos conversar igual, ¿ok? Esa es la idea, que conversemos también para que esto que vamos a hacer hoy día les sirva, ojalá, lo más posible. Pero yo encontraba que como que tener ideas de novela quizás es fácil. O sea, yo encontraba, desde mi perspectiva, era como, hay tanta buena historia, es cosa de agarrar el diario. El otro día dije, oye, esta es una novela, esta novela está lista, hay que agarrar y escribirla. Era un tipo que se iba a casar y la chica lo había dejado en el altar, así, pero antes de, ellos ya tenían comprado todos los pasajes de la luna de miel, todo, y iban a recorrer el sudeste asiático. Entonces, él decía regalo, porque él lo había pagado, o sea, regalo este ticket, pero lo único que tiene que llamarse a esta chica igual a mi exnovia, porque es el único requisito que te piden los aviones para ingresar. Pero, o sea, esa era una noticia. Entonces, imagínate todas las cosas que uno puede sacar de ahí. O sea, aventura en el sudeste asiático, romance, no sé, si a uno se le ocurre un thriller, a lo mejor la mina es loca. O sea, hay tantas cosas que uno puede hacer. Entonces, yo encontraba que realmente tener ideas de novela o tener ideas de cuentos, yo encontraba que era fácil, era cosa de agarrar el diario. Sin embargo, ejecutar esa idea para que sea interesante, para que te quede bien, ya es un cuento completamente aparte. Y muy buenos relatos se caen precisamente porque fallamos en la ejecución. Y es una pena, porque cuando tenemos una historia que nos apasiona, como igual queremos que el mundo la conozca. Entonces, cuando pensé hacer esta clase, lo primero que dije, no, vamos a ir con los errores más gruesos, esos así como garrafales, que de verdad que no se pueden pasar por alto, y ahí los vamos a analizar para que saliendo de esta clase nunca nadie más, ninguno de nosotros los cometa. Bueno, paralelamente también soy terapeuta de hipnosis, entonces de ahí también saco harta historia, pero bueno, esa es otra cosa. Ya, entonces empezamos. Entre medio vamos a ir conversando, les voy recomendando también algunas de las lecturas que a mí me han servido más, porque para aprender a escribir y para aprender a escribir están los libros, los propios libros, pero también hay algunos libros que te enseñan cómo aprender o cómo escribir o qué hacer y qué no hacer. Y para mí, uno de los mejores de mi top 5 es este libro que se llama Cómo no escribir una novela y que es
cómo no escribir una novela. Y que es, pero hilarante, realmente súper divertido. Vamos a ver los ejemplos, porque todos los ejemplos de esta presentación están sacados de este libro. Y realmente se van a dar cuenta que es súper chistoso. Y es muy bueno porque este libro está traducido al español y fue escrito por 2 editores y escritores. Y ellos cuentan allí en este libro qué hace que ellos rechacen una novela y decidan no publicarla. Entonces ellos son como bien irónicos igual, entonces hablan de novelas impublicables o bodrios. Entonces dice, ¿qué hace que una novela sea impublicable? Esto. Hay en este libro, yo creo que hay por lo menos unos 100 capítulos cortitos de errores de cómo no escribir una novela. Y yo elegí 15. Primero por atención al tiempo y segundo elegí estos 15, bueno, también basados en un gusto personal, pero sobre todo porque yo me di cuenta en los talleres de escritura que era uno de los errores, de estos 15 errores, eran los más frecuentes que se repetían una y otra vez, incluso entre gente como más experimentada. Entonces vamos al primero, que se llama El hombre de la estatura normal. Cuando se describe un personaje en términos genéricos. Este es el primero de los errores. Y veamos, ellos tienen, es muy divertido este libro porque ellos tienen primero el error, que es este, como en términos genéricos, en términos muy brutos, en términos que no tienen nada particular. Y después ellos escriben un extracto de cómo no hay que hacerlo. Entonces, ejemplo, el informe policial. Joe era un hombre de estatura media con ojos y pelo de color marrón. Estos ejemplos están sacados de su libro. Entonces, claro, si miramos esto, en realidad no nos dice nada del personaje, po. O sea, nos dice, tenía ojos, tenía el pelo marrón, pero no podemos saber nada más. Y pensemos que, a ver, cuando estamos tratando con personaje secundario o personaje terciario, si uso un poquito de lenguaje técnico, me pueden preguntar, ¿ya? A veces se me olvida que no todo el mundo estudió literatura y que estos conceptos a lo mejor se vieron hace mucho tiempo en el colegio, ¿ok? Pero pregúntenme si algo no se entiende, por favor. Cuando estamos hablando de personajes que en realidad no aportan o no mueven la historia, quizás no es necesario extendernos en tantas descripciones. A lo mejor ni siquiera los vamos a describir. Pero cuando estamos hablando de un protagonista, nosotros queremos saber cómo es un protagonista. Porque más que nada, lo que vamos a hacer es seguirlo a través de 100, 200, 300, 400, 500 páginas y que son horas de nuestra vida. Entonces, si nos dice tiene pelo color marrón, es como, ya, ¿y qué me importa a mí? O sea, hay otro error que es como monigote, que puede ser cualquiera. Alan cubría su fuerte constitución con una camiseta y unos vaqueros. Díganme si no han visto esto. O sea, ¿verdad que sí? Sí, es súper común. Es súper común escribir este tipo de descripción que digamos que no aporta mucho. Melinda tenía un cuerpo bien proporcionado y un rostro agraciado. O sea, son imágenes muy gruesas que no nos dicen nada realmente del personaje que nosotros vamos a seguir. O sea, ¿y por qué me detengo tanto en esto? Porque realmente son horas de nuestra vida. Cuando tomamos una novela, son horas de nuestra vida. Ahora que me he convertido en madre recientemente, el tiempo no abunda y realmente no estoy dispuesta a pasar 2, 3, 4, 5, 6 horas leyendo un libro con un personaje, digamos, que parte débil, ¿sí? O sea, hay gente que dice, no, cuando yo agarro un libro lo termino. La verdad, yo encuentro que la vida es muy corta como para hacer eso. Entonces, ¿qué sería lo correcto o qué sería lo mejor para hacer en este caso? Perdón, todavía no. Los informes policiales suelen ser acogidos por el lector como si leyera Horacio era un hombre con 2 piernas, 2 brazos y con una cabeza encima del tronco. Es decir, nada, no nos dice nada particular. Hay un ejemplo que ellos ponen súper divertido en este libro que dice... Melinda tenía los pechos medianos, decía, es igual a decir que tenía 2 tetas, o sea, no nos dice nada tampoco de la personalidad. Entonces, lo que se estila ahora es que cuando vamos a describir un personaje, nos vayamos a lo particular. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Ana Karenina, la gente que lo leyó, Ana Karenina, cuando ella se empieza a dar cuenta, Ana, que no estaba enamorada de su marido, lo empieza a mirar
y lo encuentra como poca cosa y de repente empieza a mirar y dice, oye, las orejas, tiene las orejas súper grandes, nunca me había fijado qué grande y qué feas tiene su oreja. Y díganme si no es una experiencia como de desamor universal, que de repente uno mira a alguien y dice como algo no le gusta, y algo que antes siempre estuvo ahí pero antes nunca lo había visto, y eso es algo súper particular. O sea, las orejas de Karenin son un rasgo particular, por ejemplo. O si ya voy a describir, por ejemplo, algo más genérico, describirlo pero en términos de que se realce lo específico. Es decir, que se sugiera la personalidad. Por ejemplo, si quiero decir que alguien es alta, puedo decir, Marianne no soportaba que a causa de su altura siempre sobresaliese. Y ahí no digo solamente que es alta, sino me lo puedo imaginar mucho más. Me puedo imaginar, por ejemplo, que ella es tímida. ¿Sí? Es una mujer que no quiere destacar. Probablemente va a andar así como encorvada cuando entre a una sala. Y ahí ya me está diciendo mucha más información del personaje. No sé si se entiende el matiz, que es muy diferente decir Mariana era alta o Mariana no soportaba que a causa de su altura siempre sobresaliese. Tenemos un mundo más de información en esta descripción. ¿Sí? Un pequeño paréntesis, si es que quieren sacar fotos a la presentación o sí, si pueden hacerlo. En todo caso no va a ser necesario porque igual, o sea, sí, pueden hacerlo, pero esta presentación igual va a ser subida a mi canal de YouTube, la presentación completa. Entonces, sí, también va a ser subido el video. Sí, va a ser subido todo. O sea, si quieres puedes hacerlo, pero eso va a tener mejor calidad. Sí, sí, pueden. O sea, y mejor si usan redes sociales, Amanda Laneley acá contigo, genial, así, mejor todavía. Vamos que se puede, sí, mejor todavía. Ok, sigamos entonces. Dentro de una mente criminal, me encanta, porque este es típico de las malas teleseries venezolanas y mexicanas, de los culebrones mexicanos que nos llegaban cuando éramos chicos. Ahora ya, no sé, yo hace mucho tiempo que no las veo, pero entonces no sé cómo estarán ahora, pero yo me acuerdo cuando era chica realmente eran como estas villanas malas que no tenían ni un solo rasgo bueno. Entonces el error es cuando la maldad del villano solo responde a su deseo de hacer el mal. O sea, es malo del verbo malo. Ejemplo, este es el ejemplo que llegan ellas. ¿Alguien quiere leer para que no lea yo todo el rato? ¿No? Bueno, leo yo. Cruella se sentó ante su escritorio de Onis. Empezó a arrancar las alas de una mosca y pensó en Joe. Ese tirillas no tenía nada que hacer con la boba de su hija. Cruella solo podía despreciar esos sentimentalismos. La mitad de su cerebro estaba maquinando un accidente para librarse de ese enclenque de una vez por todas. Sería divertido ver el triste final de Joe. Tantas lágrimas y tanto alboroto solo por un muchacho. Entonces ese pobre idiota no tendría suficientes fuerzas para conservar su trabajo de óptico y se acabaría para siempre esa vomitiva oferta de 2 juegos de lentes de contacto al precio de 1 y dejaría a legiones de pobretones a ciegas. Sí, un accidente sería lo mejor, como aquel del que el Llorica, el hijo de Cruella, había sido víctima hacía tantos años. O sea, pensemos en esta mujer, entonces es súper divertido este libro, de verdad es súper bueno. Pensemos en esta mujer como quitándole las alas a una mosca y maquinando toda esta cosa tan terrorífica, tan malvada, y porque sí. ¿Cuál es el tema? Que en el fondo el error aquí es que el malvado, nuestro personaje que es el malvado, muestra un grado de crueldad que la raza humana todavía no ha alcanzado. Bueno, esto es debatible según la persona que, digamos que lo diga, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? A ver, tenemos que pensar, o por lo menos yo lo pienso así, que nuestra novela, nuestro cuento es como una pintura. Entonces nosotros cuando vamos, digamos, diseñando estos personajes, vamos como dándole matices. Y la pintura tiene que ser en sí armónica. Independientemente que tenga como contraste, tenemos que crear armonía. Y cuando creamos un personaje que es malo del verbo malo, necesariamente se nos va a desbalancear otro personaje. O sea, siempre.
Piensen, por ejemplo, esto es típico, no sé si ustedes se acuerdan de estas novelas malas que hizo la Thalía, la María Mercedes, María la del Barrio, Marimar, ¿se acuerdan? Ya, ya. Y que la mala era súper mala y la trataba de pobretona, es lo peor, eres escuincla, no me acuerdo exactamente, babosa, sí, no sé, le decía de todo. ¿Y qué hacía Thalía? Thalía no se alzaba y decía, no, no me trates así, sino que decía, tiene razón, y se iba a llorar a la Virgencita de Guadalupe. Todos los capítulos había un ratito que le iba a llorar a la Virgencita de Guadalupe. Por favor, ¿por qué me tratan así tan mal? Hasta que, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo de grande viendo esas novelas, como que dan ganas de pegarle a Thalía, o sea, como reacciona, córtala suficiente. Entonces, ¿por qué? Porque si tenemos un personaje que es malo, necesariamente eso va a hacer que se pierda el equilibrio, ¿sí? Necesariamente se va a perder el equilibrio. Entonces, o tenemos un personaje que es reactivo, o tenemos un personaje que es súper sumiso, y a nadie le gusta los protagonistas demasiado sumisos. O sea, nuestro personaje, nuestro hombre, nuestra mujer que lleva la historia, tiene que ser interesante, no puede ser, qué feo lo que voy a decir, pero no puede ser como un mosquita muerta, porque si no, no nos va a interesar su historia. Me explico, ¿no? Tenemos que hacerlo interesante, y por eso el malo tampoco puede ser tan malo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? El malo tiene que tener razón. Tenemos que aliarnos con el malo, de alguna forma. Tenemos que entrar en la mente del malo y entender por qué está haciendo eso que está haciendo. Yo creo que, aquí voy a dar un ejemplo de Harry Potter. Yo creo que casi todo el mundo lo ha visto. Independientemente si les gusta o no les gusta, yo creo que es como algo que más o menos todo el mundo ha visto. Casi todo el mundo. Y Voldemort es malo. O sea, del verbo malo. Pero si uno le pilla el discurso a Voldemort, está súper bien construido ese personaje. Porque en el fondo Voldemort dice, a ver, yo soy mago, yo soy pura sangre, y sin embargo mis derechos están siendo vulnerados porque me tengo que estar escondiendo cuando en realidad nuestra raza es superior, porque tenemos magia. ¿Y por qué? Yo no tengo por qué hacer eso, no me parece correcto. ¿Por qué tengo que andar escondido como las ratas mientras se condena a mis hermanos magos? Simplemente porque sí, no, me canso. Y toda la revolución que él hace va en esa línea. Y si empezamos a escucharlo, realmente nos damos cuenta de que el cabro tiene un punto. Me explico, ¿no? O sea, aunque nuestro malo sea algo de que realmente nosotros nunca estemos de acuerdo, aunque nunca estemos de acuerdo con él, tenemos que encontrar una manera de por lo menos entenderlo. No sé si leyeron Lolita. ¿Sí? Lolita. Ya, ese yo creo que es como un ejemplo bien extremo, porque Lolita habla en el fondo de la historia de un pedófilo. O sea, que es una cosa que realmente vomitiva, o sea, nos causa mucho rechazo. Pero cuando leemos Lolita, ese pedófilo está bien construido. O sea, nos da pena el caballo. Realmente llega a dar pena porque es un tipo que se obsesiona con esta niñita y que lo único que hace es pensar en ella y que deja todo por ella y que deja trabajo, que deja dinero, que se mete en peleas, y que lo único que quiere es ser amado. Es realmente triste. O sea, pero ese malo está tan bien construido que por eso es, bueno, uno de los clásicos de la literatura universal. Me explico, ¿no? O sea, lo que tiene que quedar aquí es que el malo no se nos puede ir como estos malos de Batman, que quieren destruir al mundo solo porque sí. Tiene que tener una razón súper potente. No sé si vieron Batman. A ver, pero ¿cuál era la última Batman? La con que salía la Batichica. ¿Sí? ¿No? Parece que no mucho. El Dark... Del Dark Knight. Sí, bueno, pero la que era mala, quería destruir una ciudad completa de más de, no sé, 20 millones de habitantes solamente para seguir el legado de su padre. O sea,
ahí ustedes se dan cuenta de que hay un fallo de guión. La razón no es lo suficientemente potente. A no ser que nuestro personaje esté loco, que eso también eso es un resquicio, ¿ya? Pero no sé, desde mi punto de vista encuentro que es como si vamos a ser un antagonista, no sé si hacer un antagonista loco porque se nos va a desbalancear un poquito. Bueno, en fin. Sigamos. Y Tarzán se fue a la chita callando, cuando el autor se apoya demasiado en expresiones hechas. Veamos. Aquí, por favor, cuando leamos esto, fíjense en dónde están las expresiones hechas. Ella le dio un apasionado y ansioso beso antes de caer rendida en sus fuertes brazos, dejándose llevar por sus sentimientos. Su cabeza era como un torbellino de sensaciones y emociones. Aquel hombre rubio, como la cerveza, la estrechó en sus brazos con la fuerza de un huracán. Vida mía, contigo pan y cebolla, le juró. Ella notó que ya no sentía las piernas. Aquel español de sangre caliente había derribado todas sus defensas. Era el hombre de sus sueños. El sonido de un disparo rompió el silencio de la noche. Ya. ¿Alguien me puede decir qué expresiones hechas? Una. Contigo pan y cebolla. Era el hombre de sus sueños. De sangre caliente, sí. Rubio como la cerveza, hombre de sus sueños, sí. Fuertes brazos, sí, cayó rendida, cae rendida en sus brazos. Torbellino de sensaciones. Sí, la fuerza de un huracán también. El silencio de la noche también, ¿ah? Entonces, pero no sé, a lo mejor yo leo muy mal la literatura, no sé, pero yo me he pillado este tipo de expresiones en muchos libros. No sé si a ustedes les pasa también. Sí, les pasa, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que es como que llega un momento, por lo menos a mí yo he tenido la sensación, llega un momento en que agarro una novela y como que ya no se diferencia mucho de otra, la manera de que como está narrada. Y eso hace que uno pierda la magia de estar leyendo. Como que sea algo como sin vida de alguna manera. Porque cuando lo que yo escribo fundamentalmente es romántica. Y cuando queremos, las novelas románticas tienen como un formato como bien parecido, que en el fondo, cada género tiene un formato bien parecido. Por ejemplo, la novela negra, que es un detective más o menos marginal, que está solucionando un caso. Hay siempre una niña más o menos bonita, que es media sospechosa. Y hay como ciertas estructuras de los géneros que no son comunes. Y en el caso de la novela romántica está como chico conoce a chica, uno de los dos pone impedimentos para que se enamoren, o hay un impedimento externo que hace que esta relación no pueda fluir, y finalmente se resuelve ya sea quedándose juntos o cada uno por su lado, pero tenemos que sentir que aunque esté cada uno por su lado, quedan mejor de lo que estaban antes. Que es como, por ejemplo, les voy a arruinar un montón de películas a lo mejor, pero que es como, por ejemplo, La La Land. La La Land, eso es una historia de amor, tiene el mismo formato, chico conoce a chica, están estos impedimentos y finalmente, aunque ellos no se quedan juntos, los dos están mejor. Él se convierte en un músico que le va bien y ella en la actriz grandota que siempre quiso ser. Entonces, ya tenemos, digamos, este factor estructural que de alguna manera ya nos va anticipando qué es lo que va a pasar. Entonces, si además le ponemos estas expresiones hechas, como que realmente es como una cosa, es como escuchar reggaetón. Perdón a los reggaetoneros. Siempre lo mismo, como que no cambian nada.
No debería haber grabado esta presentación. Después cuando me haga famosa Thalía va a ser la primera en demandarme. ¿Ok? Entonces, cliché. El uso constante hace que se pierda el significado. Transmiten ideas comunes y no sirven para expresar matices. Deben evitarse sobre todo cuando se intentan describir emociones claves o acciones importantes. Esto es súper importante, especialmente, bueno, yo les puedo hablar de mi género, que es el que trabajo, que es novela romántica. Los clichés arruinan los momentos románticos, porque en el fondo tienen que pensar que cuando la lectora o el lector está leyendo esta novela de amor, se está enamorando a la vez, está viviendo eso. Entonces, si ponemos él la estrechó en tus brazos y le dio un apasionado beso, es como, no es nada nuevo, es lo mismo de siempre. Pero no queremos lo mismo de siempre, queremos como realmente sentir cómo la miró, qué le dijo, cuál fue el matiz. Las clichés, los lugares comunes, no me sirven para estos matices, me dan algo absolutamente plano. Entonces, apasionado beso, como que a esta altura ya no. Quizá en un momento fue importante. Por eso los clichés se repiten, porque en algún momento pudieron expresar algo. Pero ya cuando se usa mucho, la verdad es que deben evitarse. Y sobre todo, cuando estamos en acciones o momentos claves de nuestra narración. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque estamos súper bien en el tiempo, entonces, ¿no? Ya. Sigamos entonces. No, este es genial. Un pene como un salchichón. Cuando las imágenes no son apropiadas. Esto pasa siempre. Este es genial. Veamos el ejemplo que ellos dan. Bronceada por el sol, su piel no tenía mácula. Era pura como una muestra de sastre de lana de cachemira. Su estómago era tan plano como se creía que era la tierra al principio de su creación. Se movía con la misma ligereza que una mota de polvo danzando en el rayo de sol que atravesara una vidriera polícroma de una catedral gótica francesa. Sus pechos serían orgullosos como dos portaestandartes en un desfile. Cuando la vio, él sintió la urgencia incontrolable de vomitarle allí mismo todos sus sentimientos. Él apartó la vista y miró al cielo, donde el sol se ponía con todo el esplendor de un grano reventón. Ya, ¿qué es una metáfora? Partamos por eso. La metáfora es que nosotros queremos decir algo usando una imagen que se le parezca. Entonces decimos, a ver, tu pelo es oro. Eso es una metáfora. Tu pelo es oro, tener pelo rubio. Pero decir pelo rubio en realidad no suena tan bonito como decir tu pelo es oro. Y la comparación es prácticamente lo mismo, la única diferencia es que se usa el como. Tu pelo es como oro. ¿Ok? Entonces, en el fondo describimos algo usando otra cosa. Ya, aquí hay un montón de metáforas. ¿Ok? Un montón de descripciones, de comparaciones. ¿Cuál de las que están aquí les parece como inadecuada? Desde su gusto, ¿eh? La primera, la del sastre de lana, y como que le quita todo romanticismo, porque imagino un trapo nomás. Sí, exacto. Un paño. Sí. Su piel no tenía mácula, era pura como muestra de sastre de lana. ¿Sí? Sí, esa metáfora a mí me parece particularmente mala. ¿Por qué creen ustedes que es particularmente mala? Es muy fuerte la palabra vomitar para una palabra no sentir como sentimiento. Exacto, sí. En el fondo se supone que la intención narrativa de este párrafo es crear como un acercamiento, mostrar un acercamiento entre dos personajes. Y si estamos como creando armonía, amor, no podemos usar una palabra como vomitarle. Porque, claro, es como
pierde toda connotación, cuando hablamos de vómito, pierde toda la belleza que puede tener este acercamiento romántico. No me diga que el estómago se movía con la misma ligereza una mota de estómago en el rayo del sol, que atraviesa una vidriera por el estómago de una catedral gótica francesa. Además está Yo muy leo largo. eso, pesco el libro, se lo tiro. Ya, que bueno, no soy la única que no tiene paciencia, claro, es verdad. Además que esa metáfora también es mala porque es muy extensa, es muy extensa y por lo tanto sí, exacto, sí, además el elemento que se eligió no tiene nada que ver con lo que se está tratando de describir. O sea, está tratando de aparentar una gran cultura general Sí. en un momento que no corresponde. Sí, sí, es verdad. Y la mota de polvo igual te llama suciedad, cuando Claro. estás Sí. tratando de escribir que ella es ligera, o sea, podría usar plumas, Sí. algo ligero. Sí, exacto, Eso en el rayo del sol, o sea, si está alumbrado, pegó. sí, exacto. Pero Claro. esto está hecho adrede, así como... Sí, esto está hecho adrede así. Esto está hecho adrede así. Sí. Hay otra que todavía no han nombrado, que yo también la encuentro malísima. En el final, ¿Cuál? el sol se ponía con todo el esplendor del claro. Sí. Como que eso suena como una espinilla. Claro, y claro, efectivamente el sol puede tener color de una espinilla, pero si queremos describir un ambiente romántico donde están enamorándose estos personajes, en verdad no los vamos a describir en términos de una espinilla. Hay otra más. Sí. Sí, como dos estandartes, es como una cosa así puntiaguda, como el sostén que usaba Madonna, sí, así se me imagina. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo cada palabra connota algo, es decir, describe una realidad, pero la describe en términos sutiles, tiene matices. Por ejemplo, no es lo mismo, es como un chiste, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo decir, por ejemplo, si una persona me dice, sí, yo viví durante el régimen militar, o una persona me dice, sí, yo viví durante la dictadura. Apuntan las dos a la misma realidad, pero el matiz que entregan es completamente diferente. Entonces, tengo que ser muy cuidadosa en seleccionar las palabras que yo quiero que connoten según la escena que estoy escribiendo. Porque si bien es cierto, por ejemplo, estoy escribiendo la escena de un disparo, un asesinato. Efectivamente puede que la sangre salga como un chorro de ketchup, pero si pongo la sangre salió como un chorro de ketchup, voy a perder el tono dramático de la situación. Entonces es súper importante eso. Hay algo que a mí me sirve mucho cuando trato de escribir, es escuchar música. Antes de escribir la historia o la escena, me pongo la canción que yo siento que define la escena y eso hace que uno entre en un estado diferente. Entonces, por ejemplo, para ese libro, para El trato más dulce, hay un momento donde ella, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero dice como que sí, pero no, entonces él está como esperando. Hay una canción de Norah Jones súper linda que es como What Am I to You, que es como ¿qué soy para ti? Donde ella como que le dice que lo ama, pero dime qué soy yo para ti, o sea, como, y al final dice, no importa lo que yo sea para ti, yo te amo, yo quiero estar ahí. Entonces esa canción habla como de un amor tan profundo con una gotita de desesperación. Entonces cuando me tocó escribir la escena del protagonista masculino, fue muy fácil, porque esa canción ya te entregaba todo el estado anímico que necesitaba la escena. Y eso yo creo que es como un pequeño tip que a mí me ayuda a eliminar todas estas metáforas que son como bastante feas, como el ketchup. Ya. Entonces, bueno, lo que les decía, una imagen debe ser apropiada para el objeto que designa y adecuada al contexto y al tono narrativo de la frase y el párrafo. Por ejemplo, no es buena idea que la sangre que se vierta al degollar a alguien lo salpique todo como un cartón de zumo de tomate. Va en contra del tono dramático.
Esto también es súper importante. Cuando hablamos de metáforas que son conceptualmente complejas, por ejemplo, como astrofísica, historia de la iglesia, matemáticas, hacen que el lector se detenga. ¿A qué me refiero con esto? Hay un libro que a mí realmente lo encuentro buenísimo. A ver, esto es, cuando hablamos de manuales de escritura, hay como distintas opiniones, la verdad. Hay gente que dice que no sirven para nada y que son lo peor de la vida, etcétera, etcétera. A mí personalmente me ha servido. Y el manual de Stephen King, On Writing, no sé cómo se tradujo en inglés, escribiendo, me imagino, no sé. Él tiene un manual de cómo escribir. Y él hace este mismo ejercicio. Y es mejor todavía porque él muestra sus propias novelas y cómo las va editando y muestra el proceso de edición. Entonces, súper bueno porque nos metemos Stephen King el que te está diciendo cómo editar su novela. Entonces, él habla de que cuando nosotros escribimos es como un proceso de magia donde lo que yo estoy soñando o lo que yo te quiero decir, tú lo agarras de la misma forma que yo lo estoy diciendo. Entonces él habla como de telepatía, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Que la narración en esta telepatía es una comunicación entre el narrador y el lector. Y esta comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser como sin interferencia. Entonces, cuando escribimos, usamos tenemos esta sensación de que va fluyendo la historia, a no ser que haya algo que como que me obstaculice la lectura, que como que salte, nosotros decimos, es decir, que rompa esta magia, esta ilusión de yo estar sola ahí metida en este mundo. Y una de las cosas que rompen esta magia es metáforas, por ejemplo, que la persona no conoce y que son muy, muy, muy complejas. Si yo quiero describir en algo, un objeto o una situación, y la persona no conoce la metáfora, voy a romper esta telepatía que estamos teniendo. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con las canciones. Si la persona no conoce las canciones, y solamente me gusta a mí y mi grupo favorito, y nadie más la ha escuchado nunca, no voy a poder transmitir lo que quiero transmitir al poner como ejemplo esta canción. Hay una cosa ¿Sí? que tiene que ver con eso, pero no exactamente una metáfora. Me tocó afortunadamente leer el primer libro de un escritor que yo admiro bastante, después que le había leído 3 o 4. Ya. Porque en el primer libro, en cada página tenía a lo menos 2 palabras de castellano no comúnmente utilizado. Entonces uno tiene que pescar el lapicito, poner el puntito al lado, ir a buscar el diccionario. O sea, tuve que los capítulos leerlos 2 veces. Ah, claro. Porque la primera era como para detectar castellano de repente Sí. muy antiguo, Sí, no se entendía, entonces te rompe sí, la imagen que se está formando. sí. Y a la segunda lectura recién lo entendí. Si lo hubiera leído ese libro por primero, no lo leo más. Claro, sí, tienes toda la razón. De hecho, uno de los libros que a uno nos recomiendan cuando es chico, de lectura obligatoria, es El Cantar del Mio Cid. Sí, y El Cantar del Mio Cid está lleno de palabras de español antiguo y por lo tanto se te hace difícil la lectura. Pero te juro que era buenísimo. Pero exacto, exacto. Que era la profesora que ayudaba. Exacto, claro, por eso no fui capaz. ¿Por qué? Porque, chuta, si me están poniendo como piedritas en el camino cada rato, llega un punto que digo que la vida es muy corta. Claro, y lo dejo. Pero si uno hacía el ejercicio y se quedaba, realmente era bueno. Pero claro, eso siempre dicen los editores y los escritores, que los lectores cada vez tienen menos paciencia. Entonces no podemos ponérselo tan difícil. Ahora, depende también para quién uno escriba. O sea, hay tantos tipos de lectores al final. Entonces, pero yo comparto la idea de no ponérselo difícil al lector. Ya, sigamos. Un galimatías en nombre del arte. Cuando un lirismo indesenfrable confunde al lector, que era más o menos parecido a lo que tú estabas diciendo. Ya. Su infancia había sido como una tempestad
proveniente del pozo seco de una fuerza primaria contenida en la leve membrana de sus anhelos de niño. ¿Entienden ese primer párrafo? No, ¿verdad? Está súper enredado. Bueno, volvió a mirar la fotografía. En su electrizada memoria, los rasgos se entreveraban como las circunvalaciones de un murciélago en una mente de color escarlata. Su belleza se había perdido por el dolor que lo había acompañado hasta allí. Y más allá estaba el lodazal del ayer, donde los días pasados se comían a ese mismo ayer en una dinástica sucesión, como cocodrilos vasallos de un faraón que se enseñoreaba de todas las pérdidas. ¿Se entiende? ¿Entienden algo, no? Porque yo lo he leído hartas veces y al final no sé qué está haciendo él. Pero no lo está pasando bien. No lo está pasando bien. Tenemos la sensación. Ha sufrido mucho y se le complica. Exacto. Y aparentemente está mirando una fotografía. La fotografía que le trae el recuerdo de esa infancia no muy buena. Ya. Y tuvimos que darle hartas lecturas para llegar a eso finalmente. Entonces, ¿cuál es el error aquí? Que en el fondo no estamos escribiendo para que el lector entienda. Esto es típico, o sea, como estamos escribiendo en un vocabulario que solamente nosotros entendemos, con una sintaxis que solamente nosotros entendemos, y que a lo mejor para un diario de vida puede estar bien, pero si estamos escribiendo narrativa, tenemos que pensar que en algún momento alguien va a leer, y siempre alguien quiere leer. O sea, yo no he conocido nunca a nadie que no le quieran leer algo. Si no es la mejor amiga, el papá, la mamá, la abuelita o lectores, o sea, siempre alguien va a querer leer. Entonces, si se lo ponemos difícil, si hacemos que no nos entiendan, lo vamos a perder. Lo vamos a perder y vamos a perder también cualquier oportunidad de que nos puedan o nos quieran publicar. ¿Y cómo se puede llegar al equilibrio entre la idea simple, pero que no tenía en el texto como, este gallo como que no le pega el asunto, así como que le falta algo, como que está demasiado simple? Como que está demasiado Entonces, simple. ¿cómo se puede llegar a un término que sea atractivo, que uno quede bien como escritor, pero que tampoco uno se vaya a dar la bola? Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí todo esto es súper subjetivo, ¿ah? Todo Sí, súper no sé, y hay subjetivo. gustos para todos. Ahí hay gustos para todos. Hay gente que te puede amar, yo creo que no, es una porquería. Que va a Sí, escribir, sí, claro, y por eso también tú vas de a poquito encontrando tu nicho. Sin embargo, yo creo que donde ayuda mucho ahí son los lectores beta. Los lectores beta, los lectores cero, en el fondo son aquellos a los cuales yo les paso mi manuscrito y les digo, ¿qué piensan? Cuéntame qué piensan ustedes. Y a lo mejor, yo por ejemplo, cuando hago, todas estas novelas han tenido ayuda de lectores beta. Para esta tuve 10 lectoras beta, para esta tuve como 15. Entonces, cuando los lectores beta te están diciendo, sabes que esta parte no la entendí, o sabes que encuentro que el final está poco potente, si una te lo dice, a lo mejor ya, no es tanto, pero si tienes 10 y 4 te están diciendo lo mismo, es como, ya, para empezar a pensártelo. Sí, yo creo que ahí, porque no sé si a ustedes les pasa, pero hay una cita de Luis María Alcott, la que escribió Mujercita, cuando Joe habla de su novela, que está escribiendo su novela, dice, llevo tanto tiempo escribiendo mi novela que ya no sé si buena o mala, lo mejor que existe en la literatura o regular. Porque uno se pierde, uno está inmerso. Entonces, en ese sentido, tener el ojo externo de los beta ayuda, o sea, ayuda muchísimo. Y tiene que ser más o menos gente que respete el trabajo de ustedes y que lea del género también. Porque en el fondo, si yo le paso mi novela romántica a una persona que más bien le gusta la literatura gótica o la novela negra, la verdad es que a lo mejor me va a decir que está todo malo, pero es porque no le gusta. Pero es porque no le gusta. No le gusta. Claro, sí. Entonces es mejor conseguir lectoras que sean asiduas del género.
Esa es la mejor respuesta que te puedo dar Ya, porque la verdad es que es súper complejo. ¿Hasta qué punto uno se pega una volada y hasta qué punto uno está escribiendo la mejor literatura que... Sí, es súper complejo. Pero saber que es subjetivo ayuda también. Sí, pues. El saber que no hay como una norma, así como que te van a crucificar y nunca más. Sí. También saber. Sí, pues. No, y además que es algo que también va cambiando. Piensa que hay un libro súper bueno que se llama El amante de Lady Chatterley. Sí, es súper antiguo ese libro. Fue en su tiempo, pero condenadísimo, escandalizado, estaba toda la sociedad en contra de él porque tenía unas imágenes de sexo muy explícitas, pero hermosamente escritas. O sea, de verdad, 50 sombras de Grey, nada en comparación a... Nada, perdón, perdón a la autora. Pero claro, en ese momento estuvo muy criticado y finalmente se transformó en un clásico de la literatura por lo bien que está escrito. Entonces, es tan subjetivo, o sea, les vamos a creer, pero ¿hasta qué punto les vamos a creer? A lo mejor para ustedes Harry Potter no es un referente porque es literatura popular, pero Harry Potter, por ejemplo, fue rechazado por más de 20 editores. Y sin embargo, imagínense todos los millones de lectores que tiene ahora. Contra la pared. Sí, claro. Perder el negocio. Sí, pues entonces el hecho de que alguien les diga que escribieron la mejor historia del planeta realmente no es garantía de que sea así, pero el tema de que alguien les dice que escribieron un bodrio y una cosa absolutamente impublicable tampoco es garantía de que sea así. Al final, yo creo que lo más difícil es confiar en que realmente uno tiene una historia que contar y creer en esa historia. Yo creo que eso requiere un poco de tiempo porque al principio uno no sabe si realmente está escribiendo algo que vale la pena y que a lo mejor, pucha, lo van a quemar este libro, merece que... A las barricadas. Sí, claro. Yo pensaba, qué feo lo que voy a decir, pero yo pensaba, a veces cuando agarraba estas novelas que salían malas, como de besos apasionados y algo así, yo pensaba, ¿y para esto mataron un árbol? Así como, no. Claro, pero uno no sabe. Al final uno tiene que irse a su corazón y confiar en que uno tiene algo que decir nomás, en que alguien lo va a disfrutar. Ya, sigamos. El hombre que explicitaba. Cuando el autor cree que está por encima de emplear dijo. Ya, miremos esto. Se trataba de una noche negra y tormentosa, manifestó él. Y como estábamos a muchas millas de la costa, no teníamos miedo de ninguna criatura marina. Qué errados estábamos, explicitó. ¿Entonces fue una criatura marina?, inquirió ella. ¿Cómo es eso posible? Sí, se trataba de una criatura marina, declaró él, pero una que había mutado de alguna manera para convertirse en una criatura mucho más peligrosa que sus congéneres marinos. Podía moverse en tierra firme, adicionó él. Se había hecho más grande y mucho más fuerte. Es divertido, cloqueó él, ahora que lo pienso. ¿Divertido?, le interrogó ella. Hilarante, profirió él. ¿Estás seguro?, le demandó ella. ¿Qué les pasa aquí con los verbos? Ella, él, como que para qué es necesario, eso no sigue todo. Como las intenciones del narrador. Sí. Bueno, eso primero es súper bueno. Cuando tenemos dos personajes, no necesitamos tanto verbo de indicador de diálogo. Porque si solamente son dos, no necesitamos, porque es como obvio, el guión largo nos ayuda. ¿Qué más? Mira, ¿Sí? claro, claramente es muy como rebuscado cambiar todas las dijo por alguna palabra, pero de repente igual hay que intercalar palabras distintas que el dijo. Ya, De repente suena muy repetitivo, pero así sí. es. Lo que pasa es que ahí hay distintas opiniones y yo te diría que la que me hace más sentido a mí y la que yo he visto en talleres de literatura es de no intercalar, fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque el dijo es una palabra transparente, es decir, es una palabra invisible. Está como tan metida dentro de la estructura del diálogo, es tan común que tú no la ves, que no te salta, ¿sí? Pero, por ejemplo, cloqueó es como una piedra en la fluidez de la narración. Entonces, entiendo, hay que poner, o sea, solamente conviene colocar dijo
Es lo que más se estila, es lo que... Pero tratar de no poner tanto esa palabra, dijo, y a veces omitirla. Es que si tienes dos personajes solamente, es súper fácil omitirla. La tendencia actual, porque esto también va por tendencia, antes la tendencia era otra, pero la tendencia actual es emplear dijo, dijo, dijo. Ahora, hay otros verbos de manifestación de diálogo que también se pueden usar y que ayudan a los matices, que es lo que vamos a ver ahora, para que no sea tan repetitivo. Claro. Se puede escribir, por ejemplo, preguntó, para formular preguntas, gritó, cuando un personaje alza mucho la voz. Incluso se puede matizar el tono con que se dicen esas palabras. Por ejemplo, susurró, siempre que el verbo sea natural. Pero inquirió, apostrofó o explicitó, por lo general malograrán cualquier intento de que esa conversación suene real. En el fondo, lo que vamos a jugar aquí es ver, primero, que sea lo más invisible posible, el verbo de estructura de diálogo. Y si vamos a usar algo diferente a dijo, que en el fondo sea porque nos sirve para matizar, que nos sirve para dar una información acerca de cómo está dicho ese diálogo. ¿Sí? ¿Alguna otra acotación, pregunta? ¿No? Ya, mi soy va a hacer más agüita. Sigamos. Hasta el momento se va entendiendo. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya. Que te jodan, dijo soezmente, cuando el autor usa adverbios tontamente. Ejemplo. No sé de qué estás hablando, dijo él confundidamente. ¿No ves la conexión? ¿No es increíble?, respondió ella interrogativamente. Bueno, sea lo que sea que mató al ganado, lo que es una tragedia desde luego, dijo él tristemente. ¿Pero qué tiene eso que ver? ¿Una tragedia? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, dijo ella escandalizadamente. Cosas como estas son las que hacen dudar de tu inteligencia, dijo ella dubitativamente. Quizás sé más de lo que te estoy contando, dijo Fred misteriosamente. En cualquier caso, puedes irte. No creo que hayas venido aquí para insultarme, añadió él dignamente. Entonces, este libro es súper bueno, de verdad. Vale cada peso, así que... Y no es caro. Yo leo mucho en digital. En Amazon vale como $8, o sea, como 5.000 pesos, y realmente ayuda un montón. Entonces, ¿qué les pasa con estos... con este párrafo? ¿Qué... Exacto, es muy reiterativo. Y muchos no al comienzo. Ah, claro, también. Pero fíjense que, por ejemplo, ¿no ves la conexión? ¿No es increíble?, respondió ella interrogativamente. Exacto. Exacto, no se necesita. Este es un error súper común. A mí me pasó un montón cuando estaba empezando a escribir y mi profesor de ese tiempo me decía, no hay que tratar al lector como si fuera imbécil. De manera muy dulce me decía eso. Porque claro, yo lo que quería era que la escena quedara de la manera, o sea, que se leyera de la manera en que yo quería que se leyera. Entonces yo le decía al lector cómo tenía, y usaba adverbios. Yo le decía al lector cómo tenía que leerlo. Entonces, por ejemplo, este error me lo mandé muchas veces. Hubo una tragedia, eso es todo lo que tienes que decir, dijo ella escandalizadamente. Si quitamos el escandalizadamente, no se pierde nada, porque en el fondo el tono del diálogo, el mismo diálogo, ya me está diciendo cuál es el estado anímico del personaje. Esto es típico, este error es típico, porque uno piensa que el lector no le va a entender, entonces como que le mete adverbio, pero la verdad es que además el adverbio en español, el terminado en mente, es súper largo, entonces suena mucho y interrumpe mucho la fluidez de la narración. ¿Algún otro duda, comentario aquí? ¿Algo más que les haya saltado de este? ¿No?
¿Cuál? Fred. Ah, el nombre Fred. Y es cortante. Ah, claro, bueno, ese es otra, los nombres de los personajes. Ese es un temazo. Sí, ese es un temazo, la verdad. En la última novela que escribí, la tercera novela, de mis betas, como 3 me dijeron que odiaban el nombre de la protagonista. Pero sabes qué, la verdad es que llega un punto en que uno dice, es que ya se llama así, pues como cambiarle el nombre a un hijo. No se lo, ya la pensaste así, la seguiste 3 años escribiendo esa novela, o sea, ya, de verdad que ya se llama así, ¿no? Lo siento mucho. Se llama Montserrat, o sea, tampoco es un nombre terrible, ¿no? Pero bueno, por alguna... ¿Cuánto? Sí, lo que pasa... Sí, mira, es súper relativo. Para la primera novela, que fue esta, Lo que amo de Dublín, esta me demoré como 2 años, pero fue porque yo hice diferentes versiones. Esta es como la tercera o cuarta versión, porque en realidad allí yo estaba aprendiendo a escribir. Entonces había muchas cosas, por ejemplo, que yo no sabía cómo hacer. Entonces no fue tanto que me demorara en sí la historia la tenía, pero como que no tenía los recursos técnicos y por eso me demoré 2 años, que fue el tiempo, sí. Y por ejemplo, para la segunda me demoré súper poquito, me demoré como 8 meses en escribirla, que para mí es poco, o sea, hay gente que se demora menos. Pero eso, el primer borrador, tenerla totalmente lista. En total, ya, lo que pasa es que, ya, hay distintas maneras como uno hace una novela. La manera como yo hago la novela, yo sigo mucho a lo que dice Stephen King, a mí me hace mucho sentido. Que en el fondo él habla de hacer un primer borrador. Y después de hacer el primer borrador, bueno, si uno está contento y feliz con el primer borrador, dejarlo así, o sea, editarlo. Y después de que uno lo edita y uno ya está feliz, dejarlo, él dice, avejentarse, como añejarse, como el vino. Como soltarlo, meterlo en un cajón y no verlo durante 2 meses. Yo hago eso. Lo que pasa es cuando la termino. Lo que pasa es que normalmente no la termino la segunda edición, normalmente la termino como la tercera o la cuarta edición. No. Cuando ya digo, este borrador me tiene satisfecha, ahí la dejo por 2 meses y para que se añeje. ¿Por qué? Porque cuando uno lo toma después de 2 veces, estás fuera, lo puedes ver con ojo de editor, no estás dentro. Entonces con ojo de editor tú te das cuenta, esto no funciona, y te das cuenta al tiro que no funciona. Y después de eso, de que hago la corrección, que ya voy como en la tercera o cuarta corrección, cuando ya la añejo, ahí cuando ya está lista, se las paso a las betas. Y las betas normalmente se demoran como 2 meses depende, pero entre que te las devuelvan todas las betas, como yo tengo. Todo el periodo hasta que se la pasaban las betas, está solamente tú contigo, no se la muestran. No, a nadie, solamente a mis betas. Sí, no, solamente a mis betas. Y obviamente... Pero durante el beta está escribiendo, ¿la muestra a tus betas No. o solo cuando No, a nadie. ¿Sabes por qué? Es una opción súper personal, pero yo creo que es como lo que se estila más. Porque una beta, porque la opinión externa puede cambiar mucho el giro de la narración. Y yo no quiero que nadie más que yo tenga ese poder. ¿Me explico, no? Porque la narración es la historia que yo quiero contar, no la historia que la otra persona quiere contar, que puede ser súper buena su historia, pero no es la que yo quiero contar. Entonces, por eso no se la muestro a nadie. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo llegas a la selección de los betas, más allá de que sean lectores del género que tú escribes? Sí, lo que hago es que, bueno, he tenido mucha suerte porque la primera novela, Lo que amo de Dublín, yo se la mostré, yo estaba haciéndola en un taller de narrativa. Entonces, con las chicas que estábamos allí, si bien es cierto, no eran lectoras del género, tenía muy buena disposición, era muy buena onda y sabían harto de literatura. Entonces se las pasé a ella, pero fueron muy poquitas betas, fueron como 3 betas. Y después, por circunstancias de la vida, de la nada, me dijeron, sí, me encanta conocí a una chica y me dijo, me encanta la novela romántica, me encantaría leerlo. Y yo nunca se la había mostrado a nadie, aparte de mis compañeros, y dije, bueno, ya, pues.
Entonces se las pasé a ella también. Y tengo algunas compañeras de curso muy amorosas que también me dijeron, ay, no, me encantaría leerla. Y yo sabía que ellas leían romántica. Entonces al final... ¿Un mínimo recomendado de betas? ¿Tener cuántos mínimos como lectores? Esto es súper personal, Sí, no, sí, es súper relativo, como receta. pero yo por lo menos tengo más de 10. ¿Sabes por qué? Porque lo tengo por porcentaje. En el fondo, porque si una me dice esto no me gusta, es una. Pero si me dicen 6 no me gusta, ya es 60% de mi meta. Entonces yo trato de tener por lo menos 10 para arriba, o 15 o 20. Entonces esa fue la primera novela, pero la segunda novela, como la primera novela me fue muy bien, se vendió harto, la gente le gustó harto, llegó a España, o sea, de verdad estuvo como bastante bueno. Entonces había blogueras que decían, tienen que leer la novela, Amanda Laneley, es buenísima, además pasa en Dublín, bla, 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 bla. Y como que ellas, las blogueras, como que se hicieron fan de la novela, y, avísame cuando tengas algo, yo quiero leerlo, cuándo vas a sacar otra. Entonces estaban como tan entusiasmadas que yo dije, se las paso a ellas, porque en verdad, ¿quién más que una bloguera que se dedica a eso y más encima lee del género, me va a poder dar una opinión sincera y honesta de lo que viene? Entonces, al final, así las conocí. Y hay chicas que solamente me he comunicado a través de mail y que están... Ah, y otra cosa que yo trato, pero esto es súper particular, esto es mío. A mí me gusta tener un público hispanohablante diverso. Yo no escribo local, o sea, yo no escribo, por ejemplo, con chilenismo, el Paul, weón, porque me gusta que la novela llegue como a la mayoría de los rincones del mundo de habla hispana. Entonces, yo tengo betas internacionales. Tengo de todo, o sea, tengo de Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, bueno, Chile, obviamente, España, México. Entonces, eso es muy bueno para mí. Hay gente que odia eso, hay gente que le carga como este lenguaje más estándar. A mí me acomoda mucho, pero a mí me ayuda mucho porque, en el fondo, cuando yo pongo una expresión que creo que todo el mundo entiende, resulta que no se entiende. Resulta que es algo que solamente lo entendemos en Chile. Entonces, a mí me sirvió. Pero sabes que hay mucha gente dispuesta a leer, o sea, en la plataforma, por ejemplo, Wattpad, yo nunca me he metido mucho, pero veo que las chicas dicen, ¿alguien quiere leer mi novela? Yo estoy en hartos grupos de escritores y hartos grupos de Facebook. Digo, ¿alguien quiere leer mi novela? Y siempre hay como 15 o 20 personas que quieren leerlo. Lo que pasa es que yo encuentro que eso es un poco arriesgado, porque uno no sabe primero si es lector del género, si esa persona es respetuosa, si esa persona tiene buena intención o no, o sea, no sabemos nada de esa persona, ¿te fijas? Y cuando uno está recién partiendo, la verdad es que uno está como bien vulnerable a las críticas, entonces, no sé, yo creo que yo las elijo como cuando ya me inspiran como confianza, porque igual uno pasa años trabajando en esta que, por ejemplo, que es la que me demoré menos, el trato más dulce. Igual me demoré 1 año 2, 1 año 3 entre las betas y la devolución y las ediciones. Entonces, para que alguien llegue y te diga una barbaridad que podría no ser así, que podría ser su gusto personal, prefiero que sea con respeto. ¿Sí? Una pregunta, ahí usted publica lo último que escribió o tiene un material de receta ahí haciéndose, no sé, por ejemplo, su última novela fue lo último que escribió o después lo tercero que escribió y en la casa tiene 2 novelas por escribir o por terminar. Ah, no, yo trabajo en un proyecto a la vez. Trabajo una novela a la vez. Lo que hago, sí, es que cuando me llegan estas historias de novela o veo recortes en el diario, por ejemplo, esa la tengo que escribir alguna vez, la del chico, la del pasaje de avión. Las guardo. Tengo un cuaderno donde voy escribiendo las ideas de novela y haciendo como un bosquejo sencillo de la historia. Entonces, después, cuando termino un proyecto, vuelvo al cuaderno y digo, a ver, ¿qué podría escribir ahora? Si es que ya no tengo algo que ya esté en carpeta, ¿te fijas? Pero hay gente que escribe de más de una cosa, pero yo no puedo, no me acomoda. Una cosa que no me queda bien clara. ¿Sí? ¿No las betas les pasas el texto en papel o En digital, normalmente como están afuera, en digital. internet? En digital, sí. Porque eso es más complicado para que el retorno, pienso yo, soy muy ignorante en Ah, ya, sí. Lo que pasa es que depende... información.
depende de lo que tú le vayas a pedir a tus betas. Yo a mis betas les pido solamente como, les mando como un cuestionario. ¿Qué opinas de los personajes principales? ¿Hay alguna parte que se te haya hecho aburrida? ¿Hay algo que no hayas entendido? Les mando como un cuestionario. Ya. Entonces, no les pido un nivel de corrección exhaustivo, porque para papel, el papel te sirve mucho para corregir exhaustivamente, porque puedes ir subrayando y tachando y haciendo comentarios. Tengo una beta que ella es profesora de literatura y ella se da ese trabajo, pero porque ella se lo quiere dar. O sea, yo no se lo pido, pero ella se lo quiere dar. Y por supuesto después le mando la novela y salen los agradecimientos y todo, pero claro, para corregir así, editar. De hecho, la última corrección que yo hago es siempre en papel. Siempre en papel. Porque ahí ya lo ves y está el lápiz rojo ahí tachando. Es lo mejor. Sí, eso. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que ocurre con los adverbios? Que los adverbios, a ver, no es que los adverbios estén prohibidos, sino que están mal cuando se usan mal. Por ejemplo, cuando son redundantes. Abusar de los adverbios es cargar demasiado la frase innecesariamente. Pueden dar la impresión de que los personajes están sobreactuando, que era el error que tenía yo. Me siento mal, dijo ella tristemente. Ese era uno de mis errores de novata. Pero un adverbio puede ser justo lo que una frase necesita. ¿Por qué? Porque pueden darle un matiz al diálogo. Por ejemplo, te quiero, dijo él irónicamente. Ahí tiene un matiz, es decir, no está contenido en la frase. O te quiero, dijo él fríamente. No está contenido en la frase. Pero evita, te quiero, dijo él amorosamente. Eso ya está contenido en la frase y por lo tanto ahí estamos usándolo mal. ¿Sí? Bueno, por cierto, a los que les interese también tengo estos libros para que los vayan, si quieren echarle un vistazo. Ando trayendo para si alguien se anima y me lo quiere pedir. Se lo van pasando. Van autografiados. Gracias. Eso, son los dos primeros porque el tercero ya está listo, pero todavía no está en papel físico. Algo que se me olvidó decir al principio de la clase es que, bueno, estos errores que estamos viendo son como los típicos de narrativa, pero que en realidad a la hora de la verdad igual puede que no pesen tanto. Por ejemplo, el Código Da Vinci, no sé si alguien lo leyó acá, ¿sí? El Código Da Vinci está lleno de estos errores, así, pero lleno. Y sin embargo, es uno de los libros más bestsellers, más vendidos de los últimos tiempos. Entonces, yo creo que en ese sentido Stephen King tiene una frase que me hace mucho sentido, que es como tu única trabajo, tu única pega como escritor es que el lector siga leyendo. Y cuando el lector encuentra que tu historia está buena, te perdona cualquier error, la verdad. Así que estamos viendo esto para que en el fondo sepan que es lo mejor posible, para tratar de escribir lo mejor posible. Sin embargo, si la historia de ustedes es atrapante, lo más importante es la historia al final. ¿Okay? El código era apasionante, entonces como que uno estaba tan apurado por saber qué iba a pasar después, que como que no se percataba que tenía un montón. Claro, estaba así como pasando páginas. Sí. En serio, y es grandote, es súper grande. Sí. Quería saber. Sí. Bueno, de hecho mi marido no lee, él, o sea, lee no ficción, pero no es lector de novelas. Y me dijo, es el único libro que no he podido soltar y que me tuvo hasta las 5 de la mañana, también como tú se lo leyó en un día y algo. Cosa de gusto, al final lo más importante es que la historia atrape. Lo que estamos haciendo ahora es una manera de mejorar la técnica, pero finalmente lo más importante es que la historia engancha al lector. Bueno, sigamos. El octavo error es como la marioneta mimética, cuando los personajes hablan igual que una descripción. Veamos. Finalmente, la exitosa pandilla de detectives infantiles solucionó el deleznable crimen. Poco podía sospechar la diabólica y astuta viuda Ley la trampa que habían tendido esos valientes. Los antedichos querubines irrumpieron en la fábrica y descubrieron las reservas de priones que aguardaban
a que fueran añadidos clandestinamente a aquel sucedáneo de Wayne. Estas reservas de priones están destinadas a los hogares de millones de infantes estadounidenses, explicó Bruno a sus intrépidos amigos. Quizás no deberíamos actuar para evitarlo. Los niños de toda la madre patria, desde Maine a California, con edades comprendidas entre los 2 y 3 años, desarrollarán comportamientos irritables si lo hacemos, terció el jovial Topsy. Ya. A ver, se supone que los que están hablando acá son niños. ¿Qué les salta, qué les hace ruido de estos diálogos? ¿La voz? ¿Sí? ¿En qué sentido? Exacto, exacto, no hablan como niños. Entonces, primero, cuando nosotros hacemos un diálogo, el diálogo tiene que estar, la voz del diálogo tiene que estar acorde al personaje. Si el personaje, por ejemplo, es un niño, tiene que hablar como niño. Igual en literatura se dice que los niños son más inteligentes en los libros de lo que realmente son. O sea, es normal que los niños parezcan como más cultos. Es como un error que es súper común y se puede evitar poco. Pero esto ya es una versión extrema de ese error. Otra cosa es, no sé si miran ustedes estos diálogos, pero desde mi visión o desde lo que yo encuentro que se ve, encuentro que se parece mucho. O sea, la voz de este personaje se parece mucho a la voz de este personaje. ¿Sí? Es como si estuviera hablando casi la misma persona. Sí, ya. En guión, cuando hacemos escritura de guiones, bueno, yo no soy escritora de guiones, pero lo he estudiado de manera autodidacta y me encanta la idea, así que si alguno tiene una idea de guión, ya me ven. Hay una técnica que se usa para saber si el diálogo de un personaje o de un actor está bien construido, que en el fondo se tapa el nombre del personaje y se lee. Y se tiene que saber solamente a partir de la voz de quién está hablando. Y esa técnica es bastante buena porque ayuda a que cada personaje se diferencie. En ese sentido, hay un truco que a mí me gusta mucho, que es escuchar la realidad. Escuchar cómo habla la gente, poner ojo, poner oreja. En el metro, ahí yo soy así, miro el celular, pero estoy súper pendiente de las conversaciones porque me doy cuenta de que la gente habla diferente y con matices diferentes. Entonces, por ejemplo, para el personaje del trato más dulce, yo tuve que el trato más dulce es la historia de un personal trainer y una chica que es como media gordita y que es mentora de negocio. Y para el personaje del personal trainer, yo tuve que entrevistar personal trainer. Es algo que también hago mucho. Cuando estoy creando un personaje, entrevisto a personas del rubro, primero para entender el rubro y segundo para empezar a sacar características de esas personas y llevarlos a mi personaje. Entonces, es súper divertido porque cuando las blogueras empezaron a postear las críticas del trato más dulce, sí, me encanta, como que ponían imágenes de cómo se imaginaban que era el protagonista y ponían imágenes de tipo súper musculoso y guapo y no sé qué. Y si vieran los que yo entrevisté, eran mejores todavía. Entonces, claro, alguien se tiene que sacrificar, ¿no? Y eran súper guapos y uno de ellos hablaba como futbolista. Entonces, bueno, yo no usé ese particular voz, pero era muy curioso porque los personal trainers que yo entrevisté en general tendían a hablar como con frases cortas y ser súper al grano, como bien sintético. Y es algo que se plasmó en el personaje, por ejemplo, de ir como muy al grano y ser sintético. Entrevisté también, para la tercera, entrevisté abogados. Tuve que entrevistar abogados porque había como un litigio que se estaba ocurriendo, entonces tuve que crear y resonar la voz de abogado y meterme en palabras que en realidad yo nunca habría usado. Entonces yo creo que esa es para mí por lo menos, una de las mejores técnicas que yo ocupo para que la voz salga real, porque si no... no pueden todos hablar igual, tiene que haber matices y ese matices tiene que expresarse en la voz. Entonces,
Entonces, como bueno, ya dijimos, la voz de los personajes deben ser distintas a la del narrador. Eso es súper importante. Y diferentes entre sí. Se prefieren, esto es todo dependiendo del estilo, de la época, pero se prefieren los diálogos naturales que parezcan recogidos de una conversación real. ¿Por qué digo se prefiere? No sé si han leído a John Austen, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park. En esa época no había, o en ese tipo de literatura no había tanta necesidad de diálogos naturales. De hecho, si ustedes ven los personajes de Orgullo y Prejuicio, no parece como natural. Sin embargo, funcionaba. Lo que pasa es que estas son más bien tendencias. La tendencia de ahora es que el diálogo sea lo más natural posible. Pero eso igual puede ir cambiando, o sea, a través del tiempo. Así que manténganse actualizados de las tendencias. Esto es súper importante. Cuidado con Wikipedia. ¿A qué me refiero con Wikipedia? Muchas veces cuando empezamos a hacer descripciones, nos vamos a investigar. Y aparece la fuente de Wikipedia como una fuente de investigación. Y a veces tendemos a poner como copiar y pegar de Wikipedia. Yo debo reconocer que cometí un error en la primera novela, pero alcancé a arreglarlo gracias a mis betas. Lo que amo de Dublín tiene esta escena donde la chica va a bailar a un club que es una iglesia. Es una iglesia que está transformada en discoteca. Es una cosa súper hereje, pero es así. Y este club existe, de hecho, y uno entra, es un club súper top, además. Es como bien estiloso y las mujeres así parece que vinieran de un matrimonio más que a una discoteca. Y tú entras y está la nave principal, con un bar al medio, y están las naves laterales con los vitrales religiosos y la gente ahí bailando. Entonces, bueno, yo viví en Dublín y lo que yo quería era mostrar este lugar, porque yo fui además fui de fiesta para ir allá. Y mi primer error de novata fue irme a Wikipedia como para decir, esta es la estructura. Y quedó pésimo. Porque el edificio tiene una nave central y tiene como, no sé, 300 metros cuadrados. Y, claro, fome la descripción, porque a uno no le interesa eso como lector. A uno lo que interesa es qué siente la protagonista cuando entra a este lugar y ver toda esa gente. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a contar realmente lo que a mí me pasó. Y bueno, lo que me pasó, esto un paréntesis, en mi época, en mis 20s, en mis 20 y tanto, cuando a uno le invitaban a salir, yo chilena, era jeans, un taquito bajo y una polerita con brillito. Un poquito de maquillaje y estabas lista. Esa era como en mis 20s. Entonces a mí me dicen, oye, ¿vamos a bailar a este club? Vamos. Y me he visto chilenamente con los jeans, taquito bajo y la polerita de brillito. Y llego allá y resulta que era un club así, pero súper exclusivo. De hecho, yo no sé cómo me dejaron entrar. En cualquier momento yo veía que llegaba el guardia y me decía, váyase de aquí. Entonces, finalmente, eso fue más o menos lo que conté en la novela, que en realidad era una importante diferencia cultural, porque cuando las irlandesas van a bailar y sacan artillería pesada, taco aguja, el vestido de lentejuela, otra cosa, pero bueno. Y eso es mucho más interesante que contar la nave central de este bar, tiene 300 metros. ¿Me explico? Entonces hay que tener harto cuidado con la Wikipedia. Y cuando hacemos descripciones, ojalá filtrar la descripción desde cómo lo vive el personaje. Es decir, ahí más adelante va a aparecer una buena descripción. No sé si la tengo acá, chuta. A ver, no. Bueno, pero ahí más adelante porque les puse una descripción súper buena. Ya. Vamos a la 9. El taquígrafo del tribunal. Cuando se reproduce al milímetro toda la secuencia de un diálogo. Esto es típico error de novato. Y claro, porque cuando uno está escribiendo, empieza a escribir, no sabe qué es lo esencial, qué dejar dentro, qué dejar fuera. Entonces, hola Harriet, dijo Jane sentándose a la mesa del restaurante. Perdona, llego tarde. Hola Jane, me alegro de verte, dijo Harriet.
¿Hace mucho que esperas?, preguntó Jane nerviosamente. No, no te preocupes, solo 5 minutos. Oh, no es mucho, dijo Jane con una sonrisa de alivio. No, yo también he llegado tarde, los autobuses iban fatal. Sí, y los trenes tampoco iban muy bien que digamos, la verdad. Ambas rieron. Entonces Jane cogió el menú. ¿Ya sabes qué vas a tomar? La sinfonía de gambas tiene buena pinta. Jane frunció el ceño al concentrarse. O la rapsodia de naos y pomme de terre. Parece vegetariano. Creo que voy a preguntar. Jane, estoy empezando a creer que el pienso que comen los animales les afecta el cerebro y les provoca que se comporten de forma extraña. Esas proteínas pueden tener consecuencias fatales. El camarero apareció para tomarles nota. Hola, ¿quieren saber cuáles son los platos del día? Dios mío, ¿no querrá decir? Me temo que sí. El autor les va a ofrecer ahora la lista completa de los platos del día. Ya. ¿Qué les pasa al leer ese diálogo? Innecesario, aburrido, súper aburrido. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué pasa aquí al final? Nada. Exacto. A ver, narrativamente hablando, la estructura de la narrativa es que hay un estado inicial, hay un quiebre de ese estado inicial y hay un nuevo orden de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, la Cenicienta. Estado inicial, la Cenicienta es maltratada por su madrastra y las hermanas. Quiebre cuando llega la de la madrina y en nuevo estado de cosas la Cenicienta está con el príncipe y es maravilloso todo. Entonces, siempre tenemos que pensar que dentro de cada capítulo, de cada capítulo, tenemos secuencias narrativas y que las secuencias narrativas, la idea es que la acción avance, ¿sí? O sea, todo lo que está ahí tiene que estar ahí por algo. Y esto la verdad no nos sirve para nada. Entonces, esta es una muy buena manera de saber qué dejamos y qué sacamos. Preguntarme siempre, ¿qué es lo central de este capítulo? A mí fue una pregunta que me ayudó mucho en los cursos de narrativa. ¿Qué es lo central de este capítulo? O sea, lo central de este capítulo, ¿qué es? No sé, por ejemplo, que Cenicienta va a ver por primera vez al príncipe y se va a enamorar de él. Una cosa muy profunda, ¿no? Entonces, eso es lo central, que se van a enamorar. Entonces, ¿importa lo que están sirviendo los camareros alrededor? No importa. ¿Importa el número de personas que hay en la sala? No importa. ¿Importa cómo está vestido el príncipe? Eso importa más, claro, porque ella lo ve y lo va a ver todo apolíneo, vestido de blanco. Entonces, eso importa más y por lo tanto eso me permite decir, si esto importa, lo voy a contar. Y también me va a permitir saber cuánto importa, cuánta importancia le doy. Hay cosas muy de gustos. En particular, a mí no me gusta mucho detenerme en la ropa de los personajes. En particular, es una cosa muy, muy mía. Pero hay gente que dice, no, sí, esto me importa. Sobre todo hay un género que se llama chick lit, que es como este género de Bridget Jones, que es como chica independiente, soltera, que le va mal en el amor, tiene como alguna relación y está muy ligada con esta como joven profesional que tiene éxito en la carrera, pero mal en el amor. Se llama chick lit y es también comedia, mucho de comedia. Y la chick lit tiene harto como énfasis en general, describe bastante el tema de la ropa, porque es como esta idea de la chica cosmo, ¿sí? Entonces, dentro del género, eso es algo importante. En lo particular, a mí no me gusta mucho, pero no le dedico mucho tiempo, pero ahí está. Entonces, seleccionar qué queda dentro y qué queda fuera de tu libro. Esto es súper importante porque yo creo que yo no he visto taller de narrativa donde no hayamos cometido este error, como de poner cosas que son absolutamente innecesarias. Y si bien es cierto, los diálogos tienen que sonar naturales, una cosa es natural y otra cosa es ser repetitivo. Por ejemplo, bueno, o contar 1000 veces lo mismo. En la vida real uno tiende a repetirse, uno tiende a interrumpir y a contar y a sobrecontar, pero eso no puede estar en el libro porque si no vamos a cansar al lector.
Entonces, ¿cómo podríamos solucionar el párrafo anterior? Una buena solución para el fragmento anterior sería: tras llegar 5 minutos tarde al restaurante, Jane se excusó mientras se sentaba a la mesa. Harriet parecía inquieta. Respecto de los resultados de la autopsia, empezó a decir, ¿sí? O sea, allí, esa es finalmente mi secuencia narrativa, para dónde apunto. Van a hablar de la autopsia. Y todo lo demás, que llegó tarde, que los autobuses, que los platos del día, eso es innecesario porque no hace avanzar la acción. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ya. Sigamos. Ah, tú ya sabes, mi amor. Cuando un personaje le dice al otro cosas que ambos conocen, que también es típico. Ya, aquí hay un diálogo. Entonces, el hecho es que nuestro apartamento es perfecto para 2 estudiantes, pero creo que tú deberías tener tu propio sitio ahora que estás saliendo con esa novia tuya, Jane, que prácticamente vive aquí, como ya te he dicho un montón de veces. Sí, estoy de acuerdo, pero te echaré de menos. Nos lo hemos pasado muy bien juntos, como aquella vez que te disfrazaste de mujer y fingiste que eras mi regalo en mi fiesta de cumpleaños. Me hice el idiota todo el rato solo para ver hasta dónde llegabas. Bueno, los dos sabemos cómo terminó aquello. Acabaste desnudo e hiciste un patético intento de seducirme, como recordarás, dijo Alan sin poder contener la risa. Sí, y a pesar de que eso fue causa de cierto distanciamiento entre nosotros cuando salí del armario el año pasado, porque tú eres más hétero que Rambo, fuimos capaces de dejar eso atrás y forjar un vínculo más profundo, gracias al cual podemos entendernos sin necesidad de hablar. Ya, ¿qué ocurre con esto? Es muy obvio que esas frases van dirigidas al lector. En el fondo lo que el narrador está haciendo ahí es tratar como de darnos la historia de estos dos personajes por alguna razón. Entonces, esto como es tan obvio que va dirigido al lector, da la impresión de que como si fuera un actor de televisión diciendo como frases hacia la cámara. Esto pasa mucho en ciencia ficción. ¿Por qué pasa en ciencia ficción? Porque creamos mundos nuevos. Y como creamos mundos nuevos, tenemos que explicarle al lector cómo funciona ese mundo nuevo. Y por lo tanto, le contamos cómo funciona ese mundo nuevo. Si te acuerdas de la revolución del no sé qué, sí, me acuerdo. Me acuerdo que tú llegaste ese día y me miraste y dijiste... Es cierto que ocurre eso en la vida real, que uno se repite, pero no se repite tanto. Entonces, una de las maneras de solucionar esto, o sea, si tenemos una información del pasado que realmente creemos que es vital dársela al lector, una de las maneras de hacerlo es introducir un tercer personaje. ¿Me explico? Por ejemplo, a ver, voy a pensar, estoy pensando en una película de ciencia ficción o de fantasía. Ya, a ver. Ok, las crónicas de Narnia. ¿Sí? Las crónicas de Narnia. Ya. Cuando Lucía entra en el armario y llega a este mundo Narnia que está todo cubierto de nieve y la recibe el fauno. ¿Sí? Ella dice, él le dice, bueno, es mejor que te vayas porque si no la bruja blanca puede saber que estás aquí y va a ser peligroso. Y ella dice, ¿quién es la bruja blanca? Entonces él le empieza a contar toda la historia de Narnia a esta niña que no sabe nada. ¿Me explico, no? ¿Sí? Sí, cuéntame. ¿Podría ser adecuado igual, por ejemplo, poner antes como una lista de los personajes y atrás como un mini diccionario? Es que estoy leyendo un libro ahora ¿Sí? que tiene eso. La Agatha Christie lo usaba mucho. También se usa harto en literatura infantil. Sí, mira, no sé si será adecuado o no. Yo lo creo más por tema de gusto particular. En particular yo no lo hago, ¿ok? Pero si tú sientes que te puede servir, si hay mucho personaje en tu novela, puede ser que sí. Sí. O sea, mi voto siempre es en favor de la claridad. Entonces, si tú sientes que te sirve, hazlo. Pero cuando estamos hablando de, o sea, como de introducir un mundo nuevo, es mucho mejor contarlo
o introducir ese mundo a través de un personaje que no lo conozca. O sea, si lo queremos decirle al lector, como por ejemplo a Lucía en las Crónicas de Narnia, o Harry Potter usaba harto ese recurso también, ¿sí? Cuando ellos están hablando, no puedes hablar del tú ya sabes quién, no puedes nombrarlo, y Harry Potter dice, ¿quién? Hay una conversación y ellos le explican a Harry Potter, ¿sí? En vez de estos dos personajes contarse lo que ya saben, le cuentan a esta persona nueva que no tiene idea del tema. Ya, sigamos. Este está buenísimo. Y entonces volvió a salirme ese herpes vaginal. Cuando los personajes intercambian información demasiado íntima. Esto es típico. Entonces, ella se sentó frente al mostrador y pidió una taza de café. El camarero era guapo, más o menos de su misma edad, y se le veía de natural fogoso. Me encanta esa frase, de natural fogoso. Naturalmente acabaron hablando. ¿Qué le pasa?, preguntó él. Su triste mirada me dice que algo le está haciendo sufrir. Sí, así es. Mi marido no me ha hecho ni caso durante años, por lo que he decidido romper con él y empezar una nueva vida, dijo ella. Es muy doloroso que te traicione la persona a la que amas. Me pasó lo mismo cuando descubrí que mis padres no eran mis padres de verdad. Esas cosas te destrozan el corazón. Oh, las mujeres como usted, que rompen sus matrimonios porque no se sienten amadas, son lo que está llevando a América a la ruina, comentó él. Usted debe ser una mujer muy egoísta. Es obvio que usted no entiende nada de las relaciones entre hombre y una mujer. Seré tolerante con usted. Ya veo que se siente amenazado por lo que yo pueda decirle. Seguramente usted cree que quiero llevármela a la cama. Bueno, crea lo que quiera, pero sepa que soy muy exigente a la hora de decidir con quién me acuesto. Usted se vendría a la cama conmigo en cuanto yo quisiera, dijo ella. De hecho, ¿por qué no se pasa por mi hotel más tarde? Vale, repuso él. Pero el problema es que cuando le haya enseñado a usted cómo es un hombre de verdad, probablemente se enamorará de mí y se convertirá en una obsesa de lo más enferma y en una acosadora sexual. ¿Les suena natural esta escena? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Sobreactúa, claro, sobreactúa. ¿Sí? Es que no existe en los personajes un filtro sobre lo que dicen. No Exacto. hay como un proceso mental que ellos piensen antes de hablar. Exacto. Ahora, es cierto que como preferimos los diálogos naturales y nos vamos a ir vamos a sacar cosas innecesarias, es cierto que no podemos contar toda la interacción, me explico, ¿sí? Pero esto es pisar el acelerador al fondo y estamos contando detalles demasiado íntimos a un perfecto desconocido. O sea, piensen que, no sé, llevan hablando 3 minutos y ya le habla de que sus padres no son sus padres, que su marido no le hace ni caso. Sí, imagínense ustedes en un restaurante, están sentados a la mesa y llega alguien a decirles todo eso. ¿Sabe que mi marido no me hace ni caso, mis padres no son mis padres? ¿Qué harían ustedes? Irse, ¿verdad? Y mirarían a esa persona así como... Oye, pero hay gente en el Facebook que te cuenta eso mucho más. Exacto. A N cantidad de desconocidos. Quizás el hecho que sea un desconocido tiene una cierta magia, ¿no? Sí, es verdad lo que tú dices. Hay gente en el Facebook que ventila esas intimidades. ¿Y qué tendemos a hacer nosotros frente a esa gente? Correr, eso es. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros juzgamos a los personajes como si fueran personas. Disculpa, ¿habían 2 libros circulando? Sí. ¿Era el mismo Antocolmo? No, habían 2 libros circulando. He visto uno nomás. Por ahí debe andar el otro. Detrás está el otro. Pero le puedo pasar esto para que circule el otro mientras. No sé, ¿para allá? ¿Para acá? Para allá. Porque ese ya lo vimos. Los personajes van a ser juzgados por sus lectores como personas. Entonces, no podemos crear este vómito de información íntima, a no ser que queramos construir un personaje como rarito, como un paria social. Porque una persona que te llega a vomitar esta cantidad de información, como que uno empieza así como a alejarse de a poquito.
Esto es súper difícil, creo yo, porque a veces queremos crear un personaje complejo y no sabemos muy bien cómo hacerlo. A mí me pasó en la tercera novela que mi personaje principal, el hombre, es un abogado, pero es un abogado que es como arrogante y un poco pesado. Y fue muy difícil crearlo porque a la gente le caía pésimo. En los primeros capítulos que hice, le caía pésimo. Porque en el fondo era un hombre huraño, un hombre desconfiado. Entonces, ¿cómo escribir un pesado para que, aún siendo pesado, la gente siga leyéndolo? Fue súper desafiante. Lo que yo hice fue apoyarme en pesados grandes de la literatura, como por ejemplo Mr. Darcy, ¿sí? Que es un tipo pesado y que sin embargo todas las mujeres se enamoran de él. Y no sé si vieron esa película Mejor Imposible, As Good as It Gets, con Jack Nicholson, que era que tenía TOC y trataba a todo el mundo pésimo. Mejor Imposible. Mejor Imposible. Y ese es un pesado, pero está tan bien construido que nosotros queremos seguir la historia. ¿Cómo? Exacto, terminamos empatizando con él. Es súper difícil escribir un pesado. ¿Por qué? Porque la gente los va a juzgar de la misma manera en que juzga a las personas. Entonces, imagínense que esta es nuestra protagonista y él es nuestro protagonista. ¿Cómo les caen? Levanten la mano quienes de ustedes seguirían leyendo esta novela. Nadie. La vida es muy corta. Sí. Claro. Porque además este es un inicio. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el nombre del terror? El de terror que está exponiendo ahora, ¿cómo se llamaba? ¿El nombre de este libro? El terror, no, el terror que está exponiendo. Es cuando los personajes intercambian información demasiado íntima. Y entonces, título, y entonces volvió a salirme Serpes Vaginal. Sí, es súper divertido, los autores son súper divertidos cuando este capítulo, yo filtré un poquito porque salía mucho garabato, pero en el fondo dicen, a no ser que tu personaje quieras que sea un paria social, no puedes pisar el acelerador tan a fondo. Y ¿saben qué? Este es un error súper común. El partido de tenis, cuando el punto de vista narrativo va de un lado a otro. Ya, ¿a qué se refiere esto? Esto también es algo actual, es algo de tendencia, porque antes, en la novela decimonónica, el narrador tenía la opción de meterse en la mente de cualquier personaje. Eso se estilaba, era el narrador omnisciente que lo sabía todo y por lo tanto podía contarlo todo. En cambio, la tendencia actual es que nosotros nos vamos a meter en la mente de un solo personaje y desde ahí vamos a contar la historia. Entonces eso se llama punto de vista, es decir, desde dónde está narrando el narrador y que normalmente es a través de la mente de un personaje. Y hacerlo, hacer un punto de vista múltiple en una escena se considera un error. Es decir, veamos el ejemplo. ¿Pero qué va a hacer de mí si te vas?, preguntó Anne indignada. Se lo quedó mirando, tratando de descubrir si quedaba algún resto del hombre sensible del que se había enamorado hacía años. ¿Acaso recordaba alguna vez que ella tenía necesidades? Es mi culpa, perdona, dijo Joe. Tú no tienes nada que ver. La voz le temblaba. A pesar de que él intentaba hacerse el duro, Anne estaba más guapa que nunca. ¿Cómo podía irse? Anne se sentó al borde de la cama y prorrumpió en sollozos. Era tan desesperante, él nunca lo entendería. Joe la observó mientras lloraba, sintiendo su habitual desesperación. ¿Por qué no podía complacerla alguna vez? A veces pensaba que eso era todo lo que él necesitaba, verla feliz. Ya. Fíjense que preguntó Anne indignada. Se lo quedó mirando, tratando de descubrir si quedaba algún resto del hombre sensible del que se había enamorado hacía años. Ahí el narrador entra en la mente de Anne. Nos está contando qué es lo que ella está pensando. ¿Acaso recordaba alguna vez que ella tenía necesidades? Eso es indirecto libre. Es una técnica para contar que usa la tercera persona, es decir, habla desde él o desde ella, pero contando los pensamientos del personaje.
¿Sí? Entonces el narrador en este caso está metido dentro de la mente de Anne. ¿Y después qué hace? Se mete dentro de la mente de Joe. Fíjense, dice, a pesar de que él intentaba hacerse el duro, Anne estaba más guapa que nunca. Eso lo está pensando Joe. Entonces el narrador se mete dentro de la mente de Joe. Eso se considera un error. En este momento es una cosa como estilística, como actual. Porque antes el narrador podía meterse dentro de la mente de cualquier personaje y estaba bien. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que para mí es una tremenda novela, se mete dentro de la mente de todos los personajes y no hay ningún problema. Pero en este momento se considera un error eso, porque se prefiere que la historia sea vista desde un punto de vista. Y si vamos a usar dos, se cambia de escena. De hecho, en esa novela, por ejemplo, El trato más dulce, hay capítulos que están solamente contados desde el narrador como Lucy, desde ella, y hay otros capítulos que están contados solamente desde el narrador de Max, como él, pero no se mezcla ninguno de los dos. ¿Y por qué ese cambio? ¿Es porque en general el mundo lector como que lo prefiere o porque alguien de la industria que hace los libros, como las editoriales, son las que decidieron, no, eso ya no se estila y sigamos así? ¿De dónde sale...? ¿De dónde sale ese cambio? ¿O de los que hacen los libros? En realidad tiene más que ver con la modernidad. En el fondo, antes se consideraba, había como una confianza mayor en los grandes discursos. Es decir, el narrador podía contar el mundo, este mundo ordenado, narrativo, y podía tener acceso porque se creía que todo era más bien objetivo. En cambio, desde la posmodernidad son mucho más importantes las voces individuales y se le da mucha mayor importancia a los objetivos. Y por lo tanto eso hace que haya cambiado la forma en que se expresa eso en la literatura. Claro, sí. Claro, lo que pasa es que ellos lo llaman un error en el sentido de que como ellos son editores y van a publicar la novela, ellos uno de los criterios que usan para no publicar la novela es que exacto. Pero es y en general en todos los talleres narrativos que he estado se considera que no se usa más. Se considera como una técnica obsoleta saltar de una mente de un personaje a otro. Porque no permite empatizar con uno. O sea, como que nos muestra tantas perspectivas al mismo tiempo que se nos diluye el sentimiento de empatía con el personaje. Ahora, es cosa de gusto, porque por ejemplo en la literatura infantil todavía predomina harto el narrador omnisciente. Entonces, es cosa de gusto, es cosa del estilo también. Entonces, mejor ir por escena. Si queremos meternos en la mente de distintos personajes, mejor hacerlo por escena. Cortar capítulo según escena. Vamos a número 13. El pasado cambiante, cuando los tiempos verbales cambian de forma impredecible. Esto también es típico. Veamos en qué consiste. Los doctores le decían que solo la ciencia médica más avanzada habría podido diagnosticar su enfermedad. Y tras meses de misteriosos síntomas que desconciertan a los médicos tradicionales, Raleigh había encontrado al mejor diagnosticador médico de todo el Medio Oeste, el doctor Fenton. Como ella es una devota cristiana, cuando Raleigh supo que el doctor Fenton era un seguidor de la Iglesia Científica Cristiana, lo que significa que no solo era un científico, sino también un cristiano, ella sabe que ese era el doctor que Dios le tenía predestinado para ella. Aguardando en su sala de espera, Raleigh había observado los pósters tan inspiradores que adornaban las paredes. Sí, era un lugar para la esperanza, se dijo a sí misma. Parecía flotar allí, como el Superman de la pared. La puerta se abre y entra el doctor Fenton, un hombre con una fe heroica en una profesión de descreídos. La llama a su consulta. Ya tenemos los análisis, Raleigh. Me temo que los resultados no son buenos. Tienes la enfermedad de las gatas locas, muy avanzada. Raleigh se quedó impresionada y dice, ¿la enfermedad de las gatas locas? ¿Y qué me va a pasar? A menos que te dispares ese tiro en la sien que lo arreglaría todo al momento, la enfermedad seguirá su curso. Ya. ¿Qué ocurre con esto? Fíjense que cuando partimos narrando, dicen, los doctores le decían que solo la ciencia médica más avanzada, le decían, empezamos en pasado, empezamos a narrar en pasado.
Y después, y tras meses de misteriosos síntomas que desconciertan a los médicos, nos cambiamos al presente. Si queremos, en general se usa una sola línea temporal, es decir, o narramos en pasado o narramos en presente, pero no se mezclan las dos. Raleigh había encontrado el mejor diagnosticador médico de todo el medio oeste, el doctor Fecto. Como ella es una devota cristiana, volvimos al presente. Bueno, aquí está la ensalada con los tiempos verbales. Y esto es típico, porque cuando uno escribe, uno no está pensando en cuestiones gramaticales, uno está inspirado solamente y está fluyendo con la escritura. Entonces, cierto que es como un error de pasión. Uno escribe nomás y dale. Sin embargo, por eso es tan importante una edición de cualquier cosa que ustedes escriban, porque típico que se les mezcla algún tiempo verbal, un pasado o un presente por allí que no está bien puesto. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ya, sigamos entonces. Entonces, bueno, tanto salto temporal, como dijimos, confunde y cansa al lector. Vamos con el 14. Ay, me encanta este. Un personaje demasiado sensible. Cuando un personaje sobrereacciona. ¿Puedes cogerlo tú?, gritó él. Yo me eché a temblar por lo destemplado de su voz, recordando las veces que me había hablado con el tono del amor. El teléfono resonaba agudamente con su timbre, crispándome los nervios que ya estaban a flor de piel. Cuando descolgué el auricular, mi voz temblaba. ¿Hola? Hola, le llamo de Limpia Alfombras S.A. y tenemos una oferta especial para usted. Mi corazón se contrajo con una fría amargura cuando oí esa monótona voz grabada. El mundo se había convertido en un lugar tan cruel, tan impersonal. ¿Qué había sido del sentimiento de comunidad? ¿Qué había sido de la compasión? Cuando le colgué a la cinta grabada de esa empresa de venta por teléfono, mis ojos recayeron en una foto enmarcada de mi chihuahua, Fido, que había desaparecido misteriosamente en unas vacaciones en Cancún. Las lágrimas acudieron a mis ojos cuando pensé en el pobre Fido, solo y perdido en este mundo despiadado. Ojalá Dios te guarde, le susurré desde mi corazón mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Es gracioso porque en el fondo es tan ridículo que es una grabación deshace ese cúmulo de emociones que uno se ríe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es como un error. ¿Por qué? Porque se considera que el autor sustituye los hechos dramáticos por las exageradas reacciones de sus personajes ante los hechos cotidianos. Es decir, cuando la acción dramática como que nos queda un poquito floja, pero queremos mostrar cebolla, nos salen personajes que sobrereaccionan. Entonces, a menos que un personaje esté coqueteando con la locura, sus reacciones ante los hechos cotidianos deben ser proporcionales a los mismos. Es decir, pasa algo, tiene que ser absolutamente proporcional la reacción del personaje. Para bien o para mal. Me acuerdo que una vez en un taller de narrativa teníamos esta historia súper buena de una compañera que estaba escribiendo, que tenía un affair con su jefe. Entonces ella iba a la oficina del jefe, peleaban y él la cacheteaba. Y ella se quedaba en shock y volvía a su asiento. Es sobre la historia de mi amiga, de mi compañera. Volvía a su asiento y seguía tecleando. Entonces, ¿les parece que eso es algo realista? ¿Que esa reacción es algo realista? Como volver al asiento tranquilamente y seguir tecleando si te acaban de cachetear. O sea, como choquear a lo mejor puede ser. Como, claro. Sí, claro, si estuviera en shock, sí. Pero ella no mostraba el shock. Lo que mostraba ella que la cacheteaban y ella volvía a trabajar. Entonces, claro, un 50 sombras. A lo mejor es masoquista, claro. Lo que nosotros le hicimos ver en ese momento es que la opinión general era que si tu pareja te acaba de cachetear, como mínimo uno le suelta un garabato, como mínimo. Entonces faltaba esa reacción, tenía que ser proporcional al golpe. Por eso se consideró un error. Ahora, claro, si es que vamos a hacer una reacción que no tiene mucho que ver, tendríamos que explicarla. Por ejemplo, si vuelve a teclear, tendríamos que explicar que ella está en shock y mostrar ese shock. Pero si simplemente no pasa nada y no siente nada y sigue trabajando como si nada, no se lo creemos.
¿Sí? Y por último, las acciones nunca emprendidas. Cuando una serie de opciones irrelevantes ralentizan la acción. Veamos el ejemplo. No alcancé. Ah, sí, no, dale, vamos. Ahí. Gracias, gracias. Ya. A él le habría parecido mucho más natural haber esperado a que Lubrice saliera del baño y llevársela a la cama. Como mínimo, después podría haber explicado por qué se iba. Incluso podría haber dejado una nota, pero sus dificultades para mantener relaciones íntimas y su incapacidad para hacer frente a largas descripciones de sus acciones sin sentido le hicieron irse sin decir nada. Todavía podía llamarla desde esa cabina que acababa de dejar atrás. No, esa parecía demasiado sucia. Quizás otra. Esa que se veía un poco más adelante, aunque la verdad no soportaba las cabinas telefónicas. Siempre se tragan todas tus monedas y luego no hay línea. Además tenía su móvil. ¿Debería llamarla? ¿Y si ella todavía estaba en el baño cepillándose los dientes uno por uno? No, mejor sería que... ¿Qué pasa aquí? Nada. Claro, no pasa nada. ¿Por qué? Si tuviéramos que adivinar qué es lo central de este capítulo o para dónde quería ir el autor. Que se fue, exacto, y que pensaba llamarla. Y que no fue capaz de dar una explicación. Exacto, pero para eso es innecesario contar todo esto. Eso es típico. Sí, es que eso es típico. Yo me acuerdo que en otro taller narrativo que estuve, era como el primer texto de mi compañero, y él dijo, era un hombre que iba a salir con una chica. Entonces se trataba el cuento de una cita. Él dijo, bueno, Juan, vamos a ponerle Juan. Juan abrió el ropero, se probó el traje gris, se probó el traje negro, después se miró al espejo, se afeitó, y como que todos los primeros párrafos era la preparación de Juan para la cita. Y eso es un error súper típico porque uno no sabe qué contar, no sabe qué dosificar la información. Finalmente lo importante era, se arregló, de qué manera, en 3 líneas, sin como contarnos el cambio del guardarropa. Se parece mucho a la lista de menú. Entonces siempre, para no aburrir al lector, para no cansarlo, simplemente preguntarnos qué es lo central de este capítulo, y si la información apunta hacia allá, perfecto, la dejamos. Pero si no apunta, la verdad es que si sentimos que se está dando vuelta, la verdad es que mejor lo sacamos. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, para no caer en este error, no enredarse en explicaciones, contar lo fundamental y usar la elipsis. La elipsis es borrar, simplemente no contar, omitir. No contar, omitir. Entonces, eso es. Bueno, antes de terminar, estamos súper bien en la hora, así que antes de terminar, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que hablamos hoy día o a alguna otra duda de algo que quieran saber y les puedo orientar. ¿Sí? Perdona. Vamos a pasar todo el resto de la noche. Vamos. Esto de lo último que relataste, o sea, que leímos, es bastante frecuente, no tanto en la literatura, pero sí en la vida real. La persona que no quiere justificar o explicar lo que pasa. Quizás debiera haberlo resumido un poco, Ya. pero no eliminarlo totalmente, creo yo. Ya. Sí, bueno, no sé, con la vida real es más complejo. Puede ser. Es más al grano, digamos. Es más al grano. Al momento de escribir, ¿Sí? ¿cuánto debiésemos pensar en el lector? Porque claro, todo lo que tú nos comentas, la conversación que pudimos tener, es respecto a hacerle más fácil también Sí. la lectura al lector, ¿cierto? Sí. Pero ¿hasta qué punto escribimos directo hacia el lector? No sé si Sí, entiendo la pregunta. Eso también es relativo, pero mi opinión es que al escribir no hay que pensar en el lector. Esa es mi opinión. Yo creo que uno tiene que escribir lo que a uno le guste, lo que a uno le gustaría leer, la historia que a ti te gustaría leer. Y si a ti te gustaría leer esa historia, de seguro va a haber alguien más que también va a querer leerla. Y todo esto viene en el proceso de edición. Eso es mi humilde opinión. ¿Tienen alguna otra consulta?
¿no? Bueno, antes de terminar, para los que estén interesados, voy a partir un taller literario el 8 de abril, miércoles 8 de abril, que va a ser 100% práctico. Lo que hoy día hicimos más bien es expositivo, pero el taller literario tiene que ser taller y por lo tanto lo que hacemos, la dinámica es que cada uno lleva sus escritos y entre todos nos vamos retroalimentando. Obviamente siempre desde un lugar de mucho respeto. Eso es súper importante porque hay algunos lugares donde la crueldad abunda y eso no es la idea. La idea es que todos podamos crecer y avanzar y nutrir un relato que estamos construyendo, o que ustedes van a construir. Entonces, esta es una súper buena oportunidad en generar los talleres literarios para recibir retroalimentación porque ahí tienen gratuitamente lectores beta y eso es algo súper bueno. Valor mensual, 50.000 pesos, Metro El Golf, y los cupos son limitados. ¿Por qué? Porque la idea es que todos podamos ir leyendo y que no haya que esperar tanto para leer entre una persona y otra. ¿Okay? Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, se comunican conmigo, cualquier información. Partimos, como ya les dije, el 8 de abril, que son los días miércoles. Y si alguna persona no puede, por ese motivo, me puede escribir también un mail para proponerme alguna otra fecha, algún otro horario, y si hay suficientes personas, se arma otro día, ¿okay? Y también es posible hacer tutorías individuales, también es posible. La gracia de los talleres es que hay más retroalimentación, ¿okay? Pero están las dos opciones. Entonces, bueno, eso, aquí están los libros por si a alguno se interesa, feliz yo de dedicárselos si alguien también quiere. Y nada, pues, muchas gracias por venir, ha sido un placer para mí estar con ustedes, espero que les haya gustado la clase y el coffee y gracias por su tiempo. Y lo hablo. Gracias.